Apocalipsis capítulo 2, verso 18 en adelante, amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno, el Señor me encomendó estudiar esta palabra, analizarla, involucrarme en lo que pasaba en aquel tiempo en la iglesia de Tiatira, en lo que pasaba el grupo de congregantes en aquella ciudad, y me encontré con muchas cosas. Así como decía Félix, es una palabra que nos confronta primeramente a nosotros, primeramente al que la comunica, ¿sí? Y es una palabra en la que el Señor, primeramente a mí, me advierte de muchas cosas, me exhorta de muchas cosas, pero también me da un mensaje claro y preciso. Amén. Tiatira era una ciudad que estaba dedicada al comercio. Eran personas que se dedicaban mucho al comercio, a hacer negocios. Eran gente de negocio, eran personas de negocio. Y por la cultura que ellos tenían, estaban acostumbrados a tratar con mucha gente, ¿sí? Con muchas personas. Como le pasa a cualquier comerciante que tiene la facilidad de hablar, la facilidad de comunicarse, de saber reconocer un potencial cliente, un potencial inversor. Así era la iglesia de Tiatira, así era la ciudad de Tiatira, ¿sí? Pero en medio de todo eso pasaba algo. Tenían una mezcla de adoraciones. No solamente estaba la iglesia que adoraba a Dios, sino también había cultos paganos, habían adoraciones paganas. Y la necesidad de Cristo de hablarle a esta iglesia, porque habían ciertas cosas que si bien ellos tenían bien, venían haciendo muy bien, pero había pequeños errores que ya no podían ser tolerados, ¿sí? Y justamente Tiatira era una iglesia tolerante. ¿Tolerante a qué? Tolerante a ciertos pecados. Entonces el Señor le dice al apóstol, escribe al ángel de la iglesia y le da una presentación en el verso 18. La vamos a ir dividiendo en partes, sí, porque es la carta más larga que escribe a las iglesias. Y en el primer lugar tenemos una presentación. ¿Quién es esta persona que nos habla? Y da tres características. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Todas esas cosas significan que Él es la persona que juzga. Él es la persona que hace un balance. Él es la persona que mira, escudriña hasta lo más profundo del ser de cada una de las personas que estaban en Tiatira, al igual que hoy nos mira a nosotros y ve hasta lo profundo de nuestro corazón. Y dice, yo soy el Hijo de Dios. Si nosotros recordamos la palabra, el Hijo de Dios tiene autoridad para juzgar, para hacer juicio. Él tiene poder y autoridad, potestad que le fue dada del Padre. Amén. Y cuando nos dice tiene ojos como llama de fuego, está diciendo que Él mira nuestro corazón, mira nuestras intenciones, Él conoce hasta el más profundo de nuestros pensamientos. Con lo cual, el Señor ya de entrada le está diciendo a las personas de Tiatira que no hay nada que se esconda de Él. En primer lugar, ya de entrada, el Señor les está diciendo, Tiatira, yo te conozco hasta lo más profundo, aún hasta lo que nadie sabe de vos, yo ya lo vi. Cuando dice, tiene los pies como semejantes al bronce bruñido, está diciendo que su dominio es sobre cualquier otro dominio. Y esto es un aviso de lo que Dios les va a hablar a lo largo de toda la carta, que es larguísima, que es extensa. Pero me encantó cuando entendí que Tiatira era como no era tan estimada en relación a las demás iglesias. Sin embargo, Dios se ocupó tanto espacio para hablarle. Se ocupó tanto espacio para hablarles a cada uno de ellos.
Y yo pensaba cuántas veces nosotros como iglesia quizás nos sentimos inferiores en comparación con otras iglesias. Sin embargo, cuando el Señor tiene sus ojos puestos en nosotros, Él se toma su tiempo, su espacio para hablarnos y hablarnos detalladamente. Y también podía verlo en mi vida y también es bueno que vos lo veas en tu vida. Que no es bueno que te compares con otras personas o con otros ministerios, porque el Señor tiene sus ojos puestos en vos. Él conoce tu corazón, conoce tus intenciones y se va a tomar todo este tiempo puntual y específico para hablarte. Amén. El verso 19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Tenían cosas muy buenas. Esa parte es la parte del elogio que el Señor le da a la iglesia. Primero se presenta y después le da un elogio. Le dice, vi tus obras, vi el amor que manifestás en tus obras, vi la paciencia de tu servicio, porque imagínense que entre medio de la mezcla de tantas culturas no habrá sido fácil mantenerse firme o seguir trabajando. Sin embargo, estas personas, como vos y yo, tienen obras de amor, de servicio, de paciencia, de fe. Y eran cosas buenas. Y no solamente se habían quedado en tener estas manifestaciones del fruto del Espíritu, sino que dice que fueron en crecimiento, fueron en aumento. Las obras últimas, lo último que Dios conoció de ellos era mucho más grande que lo que habían hecho al principio. Entonces, esto también nos tiene que hablar de que no debemos quedarnos conformes con lo que logramos hasta el día de hoy. Es necesario que podamos crecer en el Señor, crecer en nuestras obras, crecer en nuestro entendimiento, crecer en el desarrollo. Tal vez hoy nuestro comienzo sea pequeño, tal vez hoy tu conocimiento sea pequeño a tu entender, pero que el Señor te pueda dar la fortaleza para ir creciendo. Es necesario que uno pueda crecer en el Señor, no se quede estancado siempre en la misma posición, sino esforzarse, amén, por tener más del Señor, por tener más de Él. Y continúa en el verso 20. Y esta es la parte del reto, ¿no? Y dice lo siguiente, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintieren de las obras de ella. El verso 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El nombre Jezabel siempre es un nombre como muy fuerte, ¿no? Es un nombre que implica cosas muy fuertes. La mujer más perversa que existió en la historia del pueblo de Dios, la mujer que más daño provocó al pueblo de Dios. Y cuando leí esta parte dije, bueno, pero hay algo que es interesante, dice, toleras a esa mujer. Y busqué el significado de lo que significa tolerar. Y me encontré con que tolerar significa admitir, permitir o aceptar una posición o un concepto distinto. Pero también entre las definiciones dice tolerar desde quien tiene la autoridad de resistirle. Entonces la situación de Tiatira, por más que ellos tenían obras muy buenas, muy lindas, que eran excelentes en algunas cosas, teniendo la autoridad para resistir a lo que no provenía de Dios, lo admitían. Decidían admitirlo o aceptarlo.
Yo no sé muy bien si realmente la mujer a la que se le habla se llamaba Jezabel, pero lo que puedo entender de la palabra es que el Señor hace una referencia a lo que fue el tiempo en que Jezabel sometió a su pueblo y los desvirtuaba la adoración, desvirtuaba el motivo por el cual ellos tenían que vivir para adorar a Dios. Los humillaba, les hacía crear templos paganos, los alejaba de Dios, los sometía, los esclavizaba, tanto física como espiritualmente, al punto que eran pocos los que podían resistirle. Y yo pensaba, ¿cómo puede, ¿no? En las iglesias pasar de que haya una persona de autoridad enseñando cosas que no son bíblicas? Porque en realidad lo que puntualmente se le está hablando es que es una persona que está enseñando cosas que no son bíblicas. Se profetiza. Es decir, que es una persona que tiene autoridad, que se levanta con autoridad. Sin embargo, la única y principal autoridad de la iglesia, la principal, es el Señor. La cabeza de la iglesia es el Señor. Por eso Él dice, yo tengo pies como bronces bruñidos. Su dominio está por sobre todo otro dominio que quiera levantarse en contra de la iglesia. Pero no solamente eso. Cuando nosotros dejamos que el pecado avance en nuestras vidas, dejamos que ese pecado que se mete muy sigilosamente, porque dice lo seduce, enseña y seduce, se mete tan sigilosamente en nuestras vidas, en nuestro corazón, y cuando nosotros empezamos, como decía el pastor, empezamos a debilitarnos en la fe y ya dejamos de darle nuestra mejor parte al Señor, ese pecado toma tanto en nuestras vidas que no nos damos cuenta que nos termina tomando por completo. Y no solamente que nos toma a nosotros, sino que se ramifica en los que yo tengo cerca. Por eso la necesidad de quienes enseñan, de quienes lideran, de quienes están como pastores en la iglesia, de examinarse a sí mismo, de examinarme yo primero y examinar cuál es el resultado de lo que estoy dando, de lo que estoy entregando, porque nosotros debemos entregar vida. En cambio, esta persona que deja que el pecado, que el error, que esa mezcla de adoración con idolatría avance en su corazón, lo que hace es transmitir muerte espiritual. Porque más abajo dice, heriré de muerte a sus hijos y a todos los que con ella adulteran si no se arrepienten del pecado. Eso lo dice en el verso 23. Es una palabra fuerte, es un tema fuerte, es un tema confrontativo, es un tema que no deja un punto suelto, no deja un cabo suelto, no deja una situación inconclusa, sino que va al punto, a la raíz de lo que es. ¿Hay personas buenas? Sí. ¿Hay adoración correcta? Sí, pero lamentablemente se está mezclando con la idolatría, se está mezclando con otro tipo de adoración que a Dios no le agrada. Porque también dice, les enseña y los seduce a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No podemos servir al Señor y seguir manteniendo en nuestro corazón cosas de la vieja vida, cosas de tiempos pasados. Manifestar ser hijos de luz, pero tener obras de tinieblas. No podemos hacer eso en nuestras vidas, no podemos hacer esto con nuestro ministerio, con la gente que nos rodea. Amén. Dice, le he dado tiempo, el verso 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Cuando el Señor nos habla en su gracia y en su misericordia, Él siempre nos da un tiempo para que nosotros reflexionemos. Siempre nos da un tiempo para que nosotros podamos pensarlo, porque Él es misericordioso. Pero dice que ese tiempo para esta persona se acabó. Le di tiempo y no quiso. Por tanto, yo la arrojo en cama.
Hoy en día en las iglesias, la sociedad misma desvirtuó tanto el mensaje del Evangelio, adulteraron tanto el mensaje del Evangelio, que ya la gracia sí termina siendo libertinaje, que la gracia, el amor y la misericordia termina siendo una carta en blanco, un cheque en blanco para que uno haga lo que quiera. Cuando hubo alguien que se hizo cargo de nuestros pecados, que enfrentó el pecado. El Señor nos dio un tiempo para que nosotros decidamos si le vamos a servir o no. El Señor nos dio un tiempo para que nosotros decidamos si vamos a entregarle nuestra vida a Él o no. Si vamos a pedirle ayuda para que podamos vencer nuestro pecado o vamos a seguir como nos parece. Y la palabra de Dios nos habla también en el libro de Judas, en el capítulo 1, tiene un solo capítulo Judas, pero entre los versos que detalla que hay que resistirle a los sensuales, a las personas que viven bajo su propio deseo, bajo sus propios impulsos, porque dice que estas personas se van a mezclar entre nosotros y que nosotros debemos resistirles, debemos cuidarnos de ellos. Pero no seamos nosotros los que decidimos vivir según a mí me parece, según como yo me levanté hoy, según las ganas que tenga o no de hacer lo que el Señor me habla, de hacer lo que el Señor me dice. Porque la Biblia dice que hay que resistir a esas personas. El verso 22 dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Cuando decidimos, y esto lo hemos visto un montón de veces, en personas que Dios las llama, les exhorta, les corrige, con amor, con lo que usted quiera, pero lamentablemente esas personas no quieren y son entregadas a gran tribulación. Y cuando la gran tribulación viene a sus vidas, dicen, ¿por qué me está pasando esto? Porque teniendo la gran libertad de poder vivir una vida plena en Cristo, rechazaron esa luz y amaron más las tinieblas, como dice la palabra. Esta es la condenación del mundo, que habiendo venido la luz, los hombres rechazaron la luz y amaron más las tinieblas. Si el Señor te está pidiendo que hagas algo, si el Señor te habla en tu intimidad, hacele caso al Señor, escuchá la voz de tu Padre, escuchá la voz de tu Señor. Si te parece muy difícil lo que el Señor te pide, pedile también que Él te pueda ayudar, porque Él juntamente con la tarea te va a dar las herramientas. Entonces, como decía Félix, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si yo no busco la fortaleza del Señor, ¿cómo voy a poder lograrlo? Tenemos la necesidad de escuchar al Señor, de decidirnos hoy, de decidirnos en nuestro corazón. Si vamos a permitirle al Señor que Él forje nuestras vidas, que Él limpie nuestro ser, porque hay obras buenas, hermanos, tenés obras buenas, tenés cosas buenas que estás haciendo, hay una parte de tu trabajo que está bien hecho, pero hay pequeñas cosas que hay que sacarlas, pequeñas cosas que contaminan mucho. Entonces, si nosotros como iglesia no nos sometemos ahora a esa limpieza, a esa mano del Señor, de que nos saque lo que a Él no le gusta, lo que no corresponde, si no permitimos que esos pecados sean limpiados hoy, va a llegar un tiempo, un momento, que cuando estemos delante de su tribunal ya no va a haber más tiempo, ya no va a haber más posibilidad de decir perdóname. Pero el Señor hoy nos da esta oportunidad, el Señor hoy nos habla. El verso 24
En el verso 24 aparece el remanente de Tiatira. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Había personas que se habían mantenido firmes, habían personas que habían resistido, habían personas que habían elegido ser como Cristo, que lo que habían recibido en primer momento, lo que habían aprendido de otros, lo habían retenido, lo habían mantenido en su corazón y no habían aceptado contaminarse con todo este movimiento de error y adoración que tenían ellos. A los que no tienen esa doctrina, había personas que habían decidido en su corazón seguir la doctrina de Cristo. Había personas que habían decidido ser diferentes. Y el Señor necesita que vos hoy seas diferente. El Señor necesita que vos no mires a nadie más, ni sigas el error de otro, sino que mires a Cristo y sigas a Cristo. Que seas vos la persona diferente en tu casa, en tu hogar, en tu ministerio, aún mismo en la iglesia. Que seas vos el diferente. Pero te dice algo, lo que tenés, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué tenía Tiatira? Las obras de amor, fe, paciencia y servicio. Tenía las obras de Cristo. Hay cosas que podés perder a causa del pecado. Lo que tenés, retenedlo. Hay cosas que podemos perder a causa del pecado. Hay cosas que podemos perder a causa de que Cristo nos hable y no nos queramos arrepentir. Hay cosas que podemos perder a causa de esa ambivalencia, de que un día adoro a Cristo y otro día veo que me conviene más. Hay cosas que podemos perder. Tenemos mucho para perder si lo perdemos a Él, lo perdemos todo. Lo perdemos todo si lo perdemos a Él. Entonces retenelo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. No es para cobardes seguir al Señor, es para valientes. Es para valientes. El verso 26 dice: y esta es la recompensa para vos que vas a ser distinto, para vos que no te vas a dejar contaminar con el pecado. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay una recompensa para todo el esfuerzo que el Señor nos pide que hagamos. Hay una recompensa para aquellos que deciden guardar las obras de Dios, de Cristo, hasta el final, hasta que Él venga por nuestras vidas. Hay una recompensa para aquellos que esperan y soportan firmemente, para aquellos que no negocian su salvación, para aquellos que no adulteran la palabra, para aquellos que no traen un mensaje bonito para que la iglesia se llene o para que los hermanos no se vayan. Hay una recompensa para todos aquellos que guarden su santidad. Hay una recompensa para todos aquellos que decían enseñar lo bueno, que decían enseñar y transmitir lo bueno. Hay recompensa para aquellos que decidan seguir a Cristo. Hay una recompensa, pero hay que retener lo que tenemos hasta que Él venga. Cuando yo era chica se predicaba mucho: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero yo estoy segura de que ya no nos falta nada.
de que ya no nos falta absolutamente nada para que Él venga por su iglesia. Y la intención del mensaje a las iglesias es que estén preparadas para el momento de que Él venga por nuestras vidas y podamos ir a la presencia de nuestro Señor. Pero primero es necesario que nos examinemos a nosotros mismos. Si hay cosas que estamos dejando avanzar, que a Él no le agradan, si hay cosas que necesitamos quitar de nuestra forma de vivir, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestra alma. Si debemos pedirle perdón hoy al Señor, arrepentirnos de algo que no hemos hecho bien. Porque Él nos conoce. El primer verso de entrada nos dice: yo tengo ojos como llama de fuego. Entonces, ¿qué le podemos ocultar al Señor? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Es muy fácil para las personas mantener una postura cuando están delante de otras personas. Es muy fácil que cambiemos de postura, pero el Señor conoce nuestro pensamiento, nuestra intención. Conoce hasta lo que estás pensando. Conoce mi pensamiento. Y justamente porque nos conoce y porque nos ama, es que nos habla de esta manera. Que nos dice: necesito que limpies esa parte, necesito que arregles esa parte de tu vida, para que tengas parte conmigo en el reino, para que seas partícipe conmigo en ese día glorioso. Amén. Hay una recompensa para vos, pero tenés que serle fiel al Señor, tenés que resistir, no tenés que dejarte contaminar ni tampoco dejarte seducir por doctrinas que no son bíblicas, por pensamientos que no son bíblicos, que no tienen a Cristo como su centro, que son falsas. Sigamos la verdad, sigamos a Cristo. Entendamos que el tiempo de poder hacerlo es hoy. El tiempo de poder arreglar nuestra cuenta con Él es hoy. Amén. Yo sé que el Señor nos habla de esta manera porque justamente, como te decía, el Señor nos ama y Él no desea que ninguno de nosotros quedemos afuera de esta bendición. Entonces, ¿qué cosas puedo tomar yo del mensaje de Tiatira para mi vida? Bueno, que Cristo es el dueño de todo, absolutamente todo. Y Él un día me va a pedir cuentas por lo que yo hago. Él un día me va a pedir cuentas por mi trabajo, por mis obras. Y también es para vos. Un día el Señor nos va a preguntar qué hicimos y nos va a dar un pago por lo que hicimos, ya sea bueno o sea malo. Y en primer lugar, entender que con Dios nadie juega. Entender que a Dios nada se le escapa. Entender que la obra es de Él, el dueño es Él, el Señor es Él. Y el que pone orden es Él. En segundo lugar, puedo entender para mi vida que no podemos estar en la presencia de Dios aceptando el pecado o buscando el pecado en nuestro corazón. Busquemos de Él, busquemos llenarnos de Él. Tal vez hay personas que digan: bueno, pero a mí me cuesta. Pero la palabra dice que Él es poderoso para guardarnos sin mancha. Y eso también fue algo que me impactó, porque nunca había leído esa palabra. Él es poderoso para guardarnos sin mancha hasta que Él venga. Entonces, el refugio que tenemos en el Señor para mantenernos intactos, impecables, retener lo que tenemos, no dejar que el pecado nos quite lo que el Señor nos dio, lo que hemos logrado hasta el día de hoy.
lo que has logrado hasta el día de hoy, porque todavía te espera más. Y esperarlo hasta que Él venga. Amén. Yo le agradezco al Señor, hasta acá es la palabra del Señor. Yo le agradezco a Jesús por haberme hablado de esta manera y sé que también fue de bendición para cada uno de ustedes. Y a veces el Señor necesita hablarnos de esta manera tan fuerte para que podamos reaccionar de ciertas cosas. Amén. Así que hasta acá es la palabra del Señor. Le invito a que se ponga de pie.